Dos corazones en Hungría, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Como es su abuelo quien compra los caballos, no usted, la llevaré esta tarde, dijo el varón. Aleda abrió los labios para protestar. Entonces pensó que sería peligroso antagonizarlo. Decidió pedir al señor Heywood que dijera que su opinión le resultaba indispensable para elegir los animales que necesitaba. ¿Cómo se llama usted?, preguntó el varón. Aleda, respondió ella sin pensar. Un bello nombre, tan bello como sus ojos y, por supuesto, sus labios. Se aproximó a ella y, al decirlo, extendió su mano y la posó sobre la suya. Nos conoceremos mucho mejor de lo que nos conocemos ahora, dijo él suavizando la voz. De nuevo, Aleda hizo que su caballo la apartara de él. Entonces, en un impulso, se lanzó hacia la valla que el señor Heywood acababa de saltar. Escuchó el grito del varón al verla alejarse, pero pretendió no oírlo. Su caballo libró la valla apenas justo, y ella sintió que su corazón saltaba de gozo por haberlo logrado. El señor Heywood desapareció a la distancia rumbo a la tercera valla, y ella lo siguió. Aleda saltó la segunda con buen estilo, pero su caballo casi cae en la tercera. Sin embargo, logró mantenerlo en pie y permanecer sentada. El señor Heywood, quien estaba más adelante, cabalgó hacia ella y le preguntó: ¿por qué me siguió? Esos saltos son peligrosos en un caballo que nunca ha montado antes. Pero aquí estoy, sana y salva, exclamó con alegría Aleda. Y, por cierto, estoy huyendo del varón. ¿Qué le ha estado diciendo? Una sarta de tonterías, respondió evasiva Aleda. El problema, dijo él, es que no debería usted estar aquí, y mucho menos sin dama de compañía. Estoy perfectamente, mientras pueda estar en su compañía, repuso Aleda para calmarlo. Comprendió que había cometido un error al comentar lo del varón. El señor Heywood podía decidir comprar los caballos que había disponibles allí y regresar de inmediato a casa. ¿Qué es lo que intenta comprar?, preguntó para cambiar de tema. Me parece que el caballo que monta saltó la primera valla, de forma estupenda. No hay duda de que son animales excelentes, respondió él. Pero supongo que el varón, al saber que el padre de usted es rico, pedirá una exorbitante suma por ellos. Cuando se reunieron con él, el varón era todo sonrisas. Nunca había visto a esos caballos saltar mejor, aseguró. Mas, por supuesto, los montaban jinetes excepcionales. Miraba a Aleda al hablar, pero ella tuvo cuidado de eludir sus ojos. Probaron varias monturas más y cuando regresaron a la caballeriza, el varón insistió en que debían almorzar con él en el castillo. El señor Heywood no tuvo otra opción que aceptar. Sabía que sería muy embarazoso para Kovacs si se rehusaba. Era innegable que el castillo era impresionante, con enormes habitaciones con techos de arco. Había grandes chimeneas de piedra, donde podría arder el tronco entero de un árbol cuando hiciera frío. El salón de banquetes fácilmente podía dar cabida a más de 50 comensales con comodidad. Aleda sentía que eran como guisantes que bailaban en un perol, cuando los sirvientes de elaborada librea le sirvieron en platos de plata. Sin embargo, el mobiliario era pesado y demasiado severo. Las pinturas que pendían de los muros no eran particularmente interesantes. Cuando salieron del comedor, se dirigieron a un salón. Era grande y de elaborado mobiliario, pero de mal gusto. El varón los dejó solos un momento y cuando regresó dijo: «Como estoy solo y disfruto mucho de su compañía, ordené que trajeran su equipaje de la casa de Kovacs, para que esta noche sean mis huéspedes». Era evidente que lo decía a Aleda y el señor Heywood apretó los labios. Como no podía rechazar la invitación del varón, expresó: «Es una gran amabilidad de su parte. A la vez, comprenderá que debemos partir mañana temprano para visitar la cuadra del príncipe Hossel Esterházy. No encontrarán ahí nada que no pueda yo proporcionarles», afirmó el anfitrión con tono cortante. «Sin embargo, el compromiso ya está hecho», explicó el señor Heywood. «Pero me gustaría comprar a su señoría 4 de los caballos que montamos hoy». «Estoy seguro de que el duque necesitará más», sugirió el varón. «Realmente es cuestión de precio», observó el señor Heywood. Como era un tema que no le interesaba, Aleda se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana. El panorama era bellísimo. A la vez,
Estaba inquieta porque mientras su anfitrión discutía con el señor Heywood acerca de los precios, su mirada estaba fija en ella. Casi podía sentirle en su espalda. Deseó intensamente poder marcharse esa tarde. Entonces se dijo que su temor no tenía fundamento. Mientras el señor Heywood estuviera allí, lo más que el varón podría hacer era dirigirle exagerados halagos. Regresaron a la caballeriza. El dueño del castillo insistió en que había muchos más que el señor Heywood debía probar antes de tomar sus decisiones. Intentó convencer a Aleda de que ella ya había cabalgado suficiente para un día. Le gustaría, dijo, mostrarle los jardines del jardín y después el castillo mismo. Sin embargo, ella puso muy en claro que su único interés era cabalgar. Como el señor Heywood la apoyó, las argucias del varón para quedarse a solas con la muchacha fracasaron. Finalmente subieron a cambiarse para la cena. El varón los condujo a sus dormitorios con aire triunfante, como si esperara que quedaran muy impresionados. Eran grandes y amueblados al estilo alemán, que tenía un típico aire de ostentación. Primero los condujo al de Aleda y después guió al señor Heywood al que él ocuparía, situado un poco más adelante. Una doncella esperaba para atender a Aleda, y su equipaje había sido abierto. Le llevaron el baño a su habitación, y cuando ya estaba arreglada, se preguntó si el señor Heywood acudiría a buscarla, cuando escuchó que llamaban a la puerta. La doncella abrió. Él entró y con voz lenta, para que la doncella lo entendiera, le indicó que deseaba hablar a solas con su nieta. La doncella salió del dormitorio, y él caminó hacia Aleda. «Lamento esto», dijo el señor Heywood en voz baja. «¿Se refiere a que tengamos que hospedarnos en el castillo?» «Me refiero a ese alemán y a sus galanteos con usted». «Me alegro que nos vayamos mañana», comentó Aleda. «Y por favor, no me deje sola con él». «Tendré mucho cuidado en hacerlo», dijo el señor Heywood. «Pero comprenderá que debe echar llave a su puerta y asegurarse de que no haya otra entrada a su dormitorio». Aleda lo miró asombrada. «No querrá decir, no imaginará que él... No confío en él, pero nunca pensé, jamás imaginé que un caballero pudiera. Lo sé, dijo con voz suave el señor Heywood. Mas, como ahora comprenderá, nunca debió venir aquí sin dama de compañía». «Lo tengo a usted», señaló Aleda. «Como él no me considera más que un sirviente de cierta categoría», explicó el señor Heywood. «Lo creo capaz de poner una droga en mi leche o hacer que uno de sus sirvientes me dé un golpe en la cabeza». Aleda lanzó una exclamación de horror. «Me atemoriza. Suponga que de alguna manera entra en mi dormitorio y trata de besarme. Tengo una idea, si usted la acepta». Ella levantó la vista hacia él, quien prosiguió. «Cuando suba a acostarse, desvístase. Entonces, en cuanto su doncella se vaya, vaya conmigo. Estoy a solo 2 puertas. Me aseguraré de que nadie puede entrar allí y cambiaremos de habitación. Es usted muy listo, pero... ¿y si él nos ve hacerlo?» «Me enteré de que su habitación está distante, en la enorme suite principal que, sin duda, alimenta su ego». «Entonces, eso haremos», afirmó Aleda. «Y, por favor, asegúrese de que cuando descubra que no estoy aquí, no vaya al dormitorio de usted. Si logra entrar pensando que le encontrará, lo derribaré de un golpe», aseguró el señor Heywood. «Tal vez me esté volviendo viejo, pero aún puedo luchar con rufianes como él». Gracias por ser tan maravilloso. Lamento mucho ser una molestia». Inesperadamente el señor Heywood sonrió. «Es el precio de ser hermosa», exclamó, «y espero que sea consciente de los riesgos que entrañan aventuras como esta». «En el futuro», dijo Aleda, «me cubriré con una armadura y portaré un puñal». El señor Heywood se rió. «Al menos tiene sentido del humor», comentó. «Vamos, encaremos la situación». Bajaron por la escalera y cuando entraron en el salón, ya el dueño del castillo los estaba esperando. Aleda tuvo que reconocer que aparecía muy bien con ropa de etiqueta, aun cuando evitó mirarlo a los ojos. Sin embargo, él le dio el brazo para conducirla a la cena, y era algo que ella no podía rehusarse a aceptar. Mientras salían del salón, él puso su mano sobre la de Aleda, que sintió la presión de sus dedos. «Me está volviendo loco», susurró en voz tan baja que solo ella podía alcanzar a percibir. La joven no respondió. Mantuvo la vista fija al frente y la cabeza en alto.
En el comedor la cena fue servida en platos de oro y el vino en magníficas copas del mismo metal, con incrustaciones de piedras preciosas. La comida fue exquisita, aunque bastante pesada. El barón solo se dirigía a Aleda al hablar, ignorando al señor Heywood. Parecía bastante molesto, porque ella solo contestaba con monosílabos. Habló de su importancia en Hungría, de los consejos que diera al emperador y de la casa que estaba restaurando en Budapest. Todo con voz de insoportable petulancia y llena de afectación. Aleda pensó que sería imposible encontrar a alguien más presuntuoso o más pagado de sí mismo. Regresaron al salón y Aleda estaba a punto de decir que estaba cansada y se retiraría, cuando el mayordomo entró en la habitación y anunció: «El señor Kovacs desea hablar con el señor Heywood, señor barón». «Tal vez podría esperar hasta mañana», terció el señor Heywood. «El señor Kovacs está en el vestíbulo, señor, y dice que es importante», respondió el mayordomo. Con renuencia, el señor Heywood se puso de pie. Aleda hizo lo mismo. «Sé que comprenderá», dijo el barón. «Al barón, que estoy muy cansada y me gustaría retirarme ahora». «Por supuesto que sí», accedió él. «Pero primero le tengo un pequeño regalo que le mostraré, mientras su abuelo habla con el señor Kovacs». Se dirigió a una mesa donde había un paquete pequeño. El señor Heywood no pudo hacer otra cosa sino seguir al mayordomo, que salía de la habitación. En cuanto se cerró la puerta, el barón exclamó: «Es usted muy bella, Aleda, y este es el primero de muchos regalos que espero hacerle». «Es muy amable de su parte», respondió Aleda, «pero en realidad no deseo un regalo». «Ábralo», ordenó él. Ella deslizó el lazo y quitó la envoltura de un estuche largo y delgado de terciopelo. Lo abrió, y para su asombro, contenía un grueso brazalete con diamantes. Mientras lo miraba, el hombre declaró: «Ahora comprende lo mucho que la deseo, y más tarde le diré cuánto me atrae». Aleda ahogó una exclamación y cerró el estuche. Lo volvió a poner sobre la mesa mientras decía: «Gracias. Sin embargo, comprenderá que si mi madre viviera, no me permitiría aceptar tan costoso regalo de un hombre, y menos aún de uno al que apenas conozco». El barón se limitó a sonreír. «No tardará en conocerme lo suficiente, y tengo mucho más que un brazalete que ofrecerle, bonita mía». Estaba muy cerca de ella, y Aleda sintió cómo el brazo de él rodeaba su cintura. Con rapidez se zafó, y antes que él pudiera evitarlo, corrió hacia la puerta. «Buenas noches, señor barón», exclamó, y abandonó el vestíbulo. El señor Heywood conversaba con el señor Kovacs. Aleda estaba segura de que habían sido órdenes previas dadas por el barón para que se obligara al señor Heywood a dejarlos solos. Él la miró interrogante mientras ella se apresuraba hacia la escalera. «Me voy a retirar, abuelo», dijo. Él comprendió por el tono de su voz que algo desagradable había sucedido. Dio un paso adelante, con el intento de seguirla, y entonces cambió de opinión. Continuó charlando con el señor Kovacs hasta que el barón salió a reunirse con ellos. La doncella ayudó a Aleda a desvestirse. Después de ponerse su camisón y antes de meterse en la cama, ella se aseguró de que su negligé, que era muy bonita, estuviera sobre una silla. Junto estaban las suaves pantuflas que no harían ruido mientras caminara por el corredor. Le dijo a la doncella que deseaba que la despertaran temprano. En cuanto la mujer se fue, se levantó y se dirigió a la puerta para escuchar. Percibió voces y comprendió que el señor Heywood y el barón subían juntos por la escalera. Hablaban de caballos. Aleda los escuchó cuando cruzaron frente a su puerta. En ese momento, al bajar la vista, se dio cuenta de que la cerradura no tenía llave. Comprendió entonces que el señor Heywood tenía razón al suponer las ocultas intenciones de su anfitrión. Pensó lo repugnante que sería si él la tocaba, y sus labios intentaban apoderarse de los de ella. Se sentía agradecida de que el señor Heywood la previniera de lo que podía suceder. De lo contrario, Aleda no habría imaginado siquiera que alguien que se suponiera un noble se comportara de forma tan atrevida. Sobre todo, con una dama que hospedaba, por gentileza, en su casa. Le resultó difícil esperar, hasta que todo estaba en silencio, para acudir a la habitación del señor Heywood. Le habrían designado algún sirviente como ayuda de cámara. Necesitaba tener la certeza de que estaba solo antes de entrar en su habitación.
Asimismo, temía encontrarse con los sirvientes que estarían apagando algunas de las velas después de que todos se hubiesen retirado. Los minutos le parecieron horas. Por fin, escuchó dos hombres hablando en voz baja cuando pasaban frente a su puerta. Supuso que serían los ayuda de cámara del señor Heywood y del barón. En cuanto ya no pudo oírlos más, con mucho sigilo, abrió la puerta y atisbó afuera. Tal como esperaba, las luces del corredor aparecían apagadas en la mayor parte de los candelabros. Cerró la puerta y presurosa se dirigió por el corredor al dormitorio del señor Heywood. Encontró la puerta entornada y al entrar, lo encontró de pie, esperándola. La larga bata que llevaba puesta aumentaba la altura de su silueta y lo hacía parecer muy protector, pensó ella. Corrió hacia él y al llegar a su lado dijo: «No hay llave en mi puerta». Eso suponía, dijo indignado el señor Heywood. «Bueno, aquí sí hay llave y me aseguré de que no hay otra entrada a la habitación. Eche llave en cuanto yo salga». «Y si de alguna manera logre entrar», insistió Aleda con voz temerosa. «Grite. Yo estaré pendiente de usted», le sonrió el señor Heywood. «Estoy acostumbrado a dormir con un ojo abierto cuando atiendo a los caballos enfermos». «Entonces gritaré muy fuerte», prometió Aleda. El señor Heywood puso su mano sobre el hombro de la joven. «No se preocupe. Yo me haré cargo de ese hombre y saldremos de aquí mañana a primera hora». «Gracias, gracias», expresó Aleda. «Espero que papá nunca se entere de esto, pero si lo hace, sé que le quedará muy agradecido». El señor Heywood caminaba hacia la puerta. «Enciérrese con llave en cuanto yo esté afuera», recomendó con suavidad. Aleda así lo hizo. Entonces se metió en la enorme cama, casi del mismo tamaño de la que a ella le destinaran. Como estaba presa del miedo, no apagó las velas. Permaneció acostada con los ojos cerrados, elevando una oración de gratitud por la bondad del señor Heywood. El varón era repulsivo. Nunca habría esperado que le sucediera algo así en Hungría. El húngaro que conociera fuera del palacio había sido muy diferente. Le había ofrecido cumplidos, mas no le causaron asco como los del varón. La había mirado con admiración mientras la llamaba Sílfide, pero en ningún momento se mostró agresivo. «Me pregunto si volveré a verlo alguna vez», se dijo con tristeza. Sin embargo, aunque eso no sucediera, tenía la sensación de que su apariencia y su encanto habían, de algún modo, marcado una pauta. Sería con la que juzgara a los demás hombres en el futuro, a aquellos que conocería en Londres y al pretendiente que sería su esposo. Aleda desayunó en su dormitorio, lo cual sabía fue arreglado por el señor Heywood. El equipaje ya estaba hecho. Cuando bajó lo encontró esperándola en el vestíbulo. No habló, se limitó a guiarla hacia la puerta principal. Afuera esperaba un carruaje de viaje tirado por 4 caballos. Adivinó que eso lo había combinado el señor Heywood con el señor Kovacs, sin intervención del varón. Aleda subió al carruaje. El señor Heywood entregó propinas a la servidumbre y la siguió. Ella se dio cuenta de que aún no eran las 8:30 de la mañana y no había señales del dueño del castillo. Solo hasta después de avanzar un buen trecho, no pudo reprimir su curiosidad y preguntó: «¿Qué sucedió? ¿Tuvo usted alguna escena con él anoche?» El señor Heywood se reclinó en el cómodo asiento. «Qué bueno que siguió mis indicaciones. Como lo esperaba yo, acudió a su dormitorio y se sorprendió mucho de verme allí». «¿Qué sucedió?», preguntó Aleda, casi sin aliento. El señor Heywood sonrió. «Tuve deseos de golpearlo y enseñarle a no comportarse así de nuevo. Mas al instante pensé que sería un error, porque él podría hablar mal de usted y, de alguna manera, eso llegaría a saberse en Inglaterra». Entonces, ¿qué hizo? Aleda no pudo evitar sentirse un poco desilusionada de que el varón no recibiera su merecido. A la vez, comprendía que el señor Heywood era un hombre mucho mayor que él. Podría haber salido mal si hubieran luchado. Con mirada traviesa, el señor Heywood explicó: «Pretendía estar dormido cuando el varón entró. Hice como si despertara sobresaltado, mientras me miraba sorprendido». «Sí que debió asombrarse», murmuró Aleda. «Había dejado las velas encendidas», continuó el señor Heywood, «y cuando lo vi exclamé: «Discúlpeme, señor varón, me quedé dormido sin apagar las velas. Qué bien que se haya dado cuenta de que no lo hice. Solo puedo pedirle disculpas por mi descuido».
Aleda se rió. Eso debió dejarlo confundido. Así es, afirmó el señor Heywood. Y después de un momento comentó: asegúrese de que no vuelva a suceder. Se dirigió hacia la puerta y entonces, como si no pudiera evitarlo, preguntó: ¿por qué cambió de dormitorio con su nieta? ¿Qué le respondió usted? Repuse con voz tranquila y mirándolo fijamente. Se asustó al darse cuenta de que no había llave en la cerradura. Debieron olvidar ponerla. Mas, como prometió al señor duque, antes que saliéramos de Inglaterra, que siempre echaría llave a su puerta en hoteles y casas en el extranjero, no quiso desobedecer sus instrucciones. Aleda se rió. ¿Y cuál fue su respuesta? Murmuró algo entre dientes y salió de la habitación. Hizo una pausa antes de añadir: me aseguré de que se dirigiera hacia sus propias habitaciones y dejé mi puerta entornada toda la noche para poder escuchar si usted estaba en problemas. Oh, gracias, muchas gracias, exclamó Aleda. Fue tan listo. Es un hombre horrible y desearía que hubiera podido darle una lección. No obstante, es mucho más diplomático que nos vayamos sin haber provocado ningún incidente desagradable. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.